17 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Lo que define a cada persona no es lo que piensan los demás sobre él o sobre ella, sino lo que esa persona es. Y es impresionante que Jesús, al preguntar qué opina la gente sobre él, nos ayuda a ver cómo la opinión pública no se pone de acuerdo. La gente tiene ideas muy distintas de Jesucristo y a veces ideas peregrinas. Unos piensan que él es Juan el Bautista, que había sido decapitado, pero que piensan que ha podido resucitar. Otros piensan que es Elías, que es un profeta que había vivido unos siglos antes, pero que había subido al cielo en un carro de fuego. La gente no se pone de acuerdo sobre quién es Jesús, y por eso no hemos de preguntarle a la gente quién es Jesucristo, sino que hemos de preguntárselo a Él. Lo mismo sucede en la actualidad. Hay muchas personas que piensan que Jesús fue un maestro de sabiduría oriental, como han sido otros en Japón o en la India. Hay personas que piensan que Jesús ha sido un enviado de Dios y que nos ha dicho cosas en su nombre, como los profetas. Otros piensan que es una persona que ha venido a traer un sistema moral, unos mandamientos y unas leyes que favorecerían el entendimiento universal y la paz mundial. Pero no es la gente quien nos tiene que contar quién es Jesús. Es Jesús quien nos lo tiene que decir. Lo cierto es que Jesús, después de preguntar qué dice la gente, les pregunta a los apóstoles: a ver, vosotros, los que convivís conmigo cada día, los que me veis y me escucháis a diario, ¿qué opináis sobre mí? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro interviene y acierta, da en el clavo, porque dice: tú eres el Mesías. El Mesías es el que Dios había prometido que iba a enviar y que reuniría en su persona lo mejor de los profetas, de los reyes y de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y Jesús, efectivamente, reconoce que es así y les pide que todavía no lo cuenten. Pero, aquí viene otra sorpresa, Pedro, que ha acertado perfectamente sobre la identidad de Jesucristo, sin embargo, después es reprendido por Jesús, que le dice: ponte detrás de mí, Satanás. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, es que el mismo Pedro, que ha afirmado la fe verdadera, después se lo llevó aparte a Jesús para decirle a Jesús que nada de que iba a sufrir y que le iban a perseguir, que para eso estaban ellos los apóstoles y le defenderían y le protegerían. Y Jesús entonces le reprende, le riñe, le dice: tú piensas como los hombres, no como Dios. Y le llega a decir eso: ponte detrás de mí, Satanás. ¿Cómo es esto posible? De modo que Pedro acierta en la teoría, aunque después en la práctica él es un hombre todavía con criterios un poco mundanos, y a quien Jesús le tiene que indicar cuál es el camino correcto. Yo creo que esto también tiene una importancia grandísima para nosotros. Hoy en día, durante toda esta historia de estos 20 siglos, tenemos a un sucesor de Pedro, que es el romano pontífice, el Papa, y el Señor se ha ocupado de que el Papa siempre nos enseñe la fe verdadera. Es decir, no ha habido papas herejes. Todos los papas, cuando nos hablan de Jesucristo, aciertan y dan en el clavo.
tú eres el Mesías, dijo Pedro. Y así todos los papas en toda la historia han acertado y nos han enseñado la fe verdadera. Pero eso no significa que todos los papas hayan sido santos, ni menos aún significa que Jesús tenga que seguir por donde le mande Pedro y sus sucesores. No, es al revés. Es Jesús quien le marca a la Iglesia la orientación que debe tomar. Es Jesús quien le dice al romano pontífice cómo tiene que ser. Porque en la Iglesia la cabeza es Jesucristo. Y todos, desde el último monaguillo hasta el primero de los obispos, que es el Papa, estamos para seguir a Jesucristo. Hoy le pedimos al Señor que por un lado nos ayude a preguntarle a Él quién es, más que interesarnos por saber lo que opina la gente, lo que la opinión pública dice, lo que a los medios de comunicación les parece la fe cristiana, hemos de preguntarle a Jesús. En segundo lugar, le pedimos al Señor que nos ayude a confiar siempre en las enseñanzas de los romanos pontífices. Nos da igual de dónde proceda el Papa, si es polaco, si es alemán, si es argentino o de donde sea, porque Él nos enseña siempre la fe verdadera. Y en tercer lugar, le pedimos al Señor que en la Iglesia actuemos con respecto a Cristo con docilidad. No somos nosotros los que le tenemos que decir a Jesús lo que tiene que hacer, sino que es Él quien nos conduce a nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.